Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Cáncer, bienvenidos a los mensajes canalizados de su persona especial. Recuerda que estos mensajes vienen desde el 5D, no necesariamente están aterrizados en el 3D, por lo tanto vienen de el yo superior de tu persona especial a darte un mensaje. Te voy a invitar a que por favor te suscribas al canal si te gustaría seguir apoyándolo para que yo pueda seguir creando este tipo de contenido de forma gratuita para YouTube. Así que te voy a pedir que por favor te suscribas. Y también cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores voy a estar haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de forma gratuita. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Cuando me enamoró de Enrique Iglesias y Lamento boliviano de los enanitos verdes. Te voy a pedir que respiremos profundo 3 veces y comencemos con la canalización. Quiero darte la mejor versión de mí mismo. Estoy sufriendo en secreto, lo siento tanto. Tienes un alma hermosa y la verdad es que no creo ser merecedor de tu amor. Pido por ti todos los días. Espero que sientas que vale la pena esperar por esto, a que esto pueda funcionar. Tenemos que dejar ciertos patrones atrás y la separación de una forma u otra nos va ayudando en eso. Tú eres un amor verdadero para mí. Nunca he conocido a alguien como tú. Quisiera más compromiso contigo y estoy trabajando en mi ego, pero quiero hacerte esta oferta de estabilidad. Quiero conquistarte, que nos unamos, porque tú eres alguien con quien yo me quiero casar. Sin embargo, los dolores del pasado me dan bastante ansiedad. Estoy sufriendo en secreto por cada día que no estoy contigo. Estoy trabajando en mí para dejar ir los patrones tóxicos. Ok, Cáncer, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Primero vamos a analizar lo que es el mensaje de tu persona especial para ti. Luego también vamos a revisar tu posición, vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Y para el final de la lectura te vamos a dar consejo y vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial para ti. Ok, la primera carta que tenemos aquí es la carta de la fuerza al reverso. Esto nos dice, estoy trabajando en mi ego, me siento una persona un poco débil. ¿Por qué? Porque me dice, yo no creo ser merecedor de tu amor. Bien, esto significa que te tiene en una especie de pedestal, te ve como una persona con la cual se quiere casar, que eres capaz de nutrirte a ti misma y nutrir todo lo que haces. Bien, pero así hay un sentido de insuficiencia. La verdad es que la lectura se ve maravillosa, hay que explorar un poquitito más desde dentro. Desde dónde viene esta ansiedad y cómo tu persona lo va a ir trabajando. Acá tenemos verdadero amor, vale la pena esperar por esto. Estás llamando a mi alma gemela, te sientes como un alma gemela con este 2 de copas. Quiere ir derechamente hacia ti con la energía de la carroza, hasta incluso para algunos de ustedes hay una propuesta de matrimonio por aquí, ¿bien? O un compromiso mayor, ¿bien? La verdad es que la lectura se ve muy linda, así que quédate hasta el final, vamos a estar viendo qué es lo que está un poco más oculto en todo esto, qué es lo que esta persona no te está diciendo. Puede estar en silencio, para algunos de ustedes no se están hablando en este momento y eso a tu persona le da mucho sufrimiento, inseguridades, miedos. Me gustaría ver, por favor, guías espirituales, qué está pasando con la persona especial de Cáncer y si es que nos pueden dar un poco más de información acerca de su situación. La rueda de la fortuna al reverso, el rey de copas al reverso, la carta de la muerte, el 8 de copas al reverso y el paje de pentáculos, ¿ok? Hay un proceso que tu persona tiene que hacer para poder llegar a este paje de pentáculos, que es la oferta de estabilidad que te quiere hacer, ¿bien? Es como que la vida lo ha llevado de una u otra forma a tener que trabajar en su ego y en su desestabilidad emocional. Es una persona que, por ejemplo, puede poner la lógica antes del corazón y esto lo ha llevado a tener el sufrimiento que tiene hoy, ¿ok? Tiene que cerrar ciertos ciclos con la carta de la muerte. Esta persona, si es que está en separación, no te ha dejado ir, o si es que
por ejemplo, recién se están conociendo, es una persona que te quiere mucho y no piensa retirarse de la situación. Todo lo contrario, lo vemos yendo hacia ti. Hay un aspecto de su inseguridad, ¿bien? Esta es una persona un poco insegura. Está la reina de bastos, también tu persona puede estar involucrada en otra relación. Ojo, acá hay otro rey de pentáculos. Te quiere ofrecer estabilidad. Es como que necesita ganar estabilidad en sí mismo para poder proyectarse contigo de otra forma. Y siente que te oculta muchas cosas, especialmente con lo que tiene que ver con cómo se siente. Otra vez aquí está el rey de espadas. Lo que siento que el gran impedimento que tiene tu persona para poder moverse hacia ti como quisiera son sus propios pensamientos negativos. Y eso es lo que también está dejando atrás. Esos pensamientos negativos tienen que ver con su inseguridad. Pero hay ciertas cosas que quiere cortar y quiere hablarte rápidamente, quiere venir hacia ti. Podemos esperar comunicación por parte de esta persona con este caballero de espadas, con temas de no necesariamente una reconciliación, pero tu persona te extraña bastante con este 6 de copas. También estas energías de almas gemelas y personas que se conectan o se han conectado desde el pasado o en vidas pasadas. Esto significa que hay una conexión importante entre ustedes, ¿ok? Qué linda lectura, Cáncer. Necesita ganar estabilidad en sí mismo y siente que no puede. Todavía hay disyuntivas en su mente. El 7 de espadas al reverso y el 5 de espadas al reverso me está diciendo como que ya no quiero mentir más acerca de cómo me siento con respecto a Cáncer y quiero ganar otra perspectiva del asunto, pero para eso necesito empoderarme en mí mismo. Siento que hay un mensaje que viene en camino para ti. Todavía no lo está tomando por miedo, siento que hay mucho miedo acá, pero quiere ir hacia ti, quiere conquistarte. Piensa bastante en ti. Con este 4 de espadas hay un momento de impas. Eso significa que quizás no se están hablando en este momento y mucho tiene que ver con heridas del pasado o conflictos del pasado. Bien, tu persona tiene que tomar una decisión de si salirse de ahí o quedarse en ese espacio. Siente que tiene que tomar una decisión con este 7 de copas al reverso y comenzar a comunicarse. Él te mira mucho desde lejos, él o ella, da lo mismo. Te mira desde lejos, te mira a través de las redes sociales, te espía. Esta es como la carta del espía, este paje de espadas, ¿no? Y quiere ganar mucho más conocimiento acerca de cómo te sientes tú antes de poder acercarse a ti. Bien, esta es una lectura muy bonita. Como en todas las lecturas que tenemos acá, siempre hay un impedimento entre medio, ciertas inseguridades, pero nada siento que realmente les va a impedir juntarse aquí. Bien, vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Sagitario, un Libra, Sagitario nuevamente, otro Cáncer, un Acuario, un signo más por favor, o un Piscis. Recuerda que ninguna de estas energías son limitantes o no pueden estar hablando desde su signo lunar o desde su signo ascendente. Bien, vamos a ver cómo te sientes tú, cuál es la posición de Cáncer en esta situación. Hay una parte de ti que siento que ya está aburrida de toda la situación o aburrida de la separación. Tú también sientes una energía de llamas gemelas. Hay un poco de arrepentimiento acerca del pasado, cómo se hicieron las cosas en el pasado, y sabes que son cargas emocionales que se tienen que ir botando. Bien, porque no te ayudan a proyectarte hacia el futuro. Ciertos impedimentos y te gustaría comenzar de cero o comenzar de nuevo con la energía del loco. Bien, con la energía de la luna hay ciertos secretos o aspectos inconscientes que hay que trabajar y que hay que ir dejando atrás. En lo que respecta a tu caso, ya te quieres mover hacia otro espacio emocional. Tú también tienes tus propias dudas con respecto a esta situación. Hay un sentido de decepción, bastante grande. Y la separación posiblemente ha sido bastante dolorosa para ti. Sin embargo, tú también te quieres conectar con la energía del gurú, que es la carta del amor. Y también es una carta que indica matrimonio. O sea, una unión más de compromiso, lo que ambos quieren. Bien, pero por ahí las heridas del pasado le están jugando un poco más en contra. Vamos a ver un poquitito más. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la pregunta de Cáncer el día de hoy? Que la vamos a contestar con estas cartas. Muchísimas gracias, guías espirituales. No necesitas preocuparte. Dice, la meditación te va a traer ciertas respuestas. Acá hay un no, si es que te estás preguntando algo. Y también te dicen, hay algo mejor ahí para ti. Si esta relación te ha traído de suficientes problemas y tú ya sientes que no quieres estar aquí, está bien, hay algo más para ti. Pero te dice, espera. Como nos dice la carta anteriormente, que les mostré, bueno, esto vale la pena
esperar, busca una señal. Y desde el perdón, si es que nos logramos conectar con el perdón y con la compasión, podemos detenernos a escuchar a la otra persona y ver si es que podemos como negociar algo o entender de qué se trata todo esto y ver si es que pueden resolver algo juntos. No necesariamente tú tienes que querer esto, pero también te dice no te detengas, si es que tú sientes que estás haciendo lo correcto de una u otra forma, está bien. Todo esto depende de ti, si es que tú quieres hacer que esto funcione, podemos tener otro tipo de conversación para sanar esto con esta persona. También te invitan a trabajar en tu salud, especialmente con lo que tiene que ver con el chakra del corazón. En una meditación por ahí te puede ayudar para abrir tu corazón a la compasión y al perdón. Hay varias cosas que tienes que sanar con respecto a las heridas que se formaron desde aquí. Nos podemos transformar, ¿bien? Acá la intención para ti es la sanación, recuperarse de todo esto y ver a partir de cómo tú te sientes si es que esto es lo que quieres para ti. Pero también te dicen, hay algo mejor ahí para ti, no necesariamente tenemos que querer esta relación si es que sentimos que es algo muy complicado. Nosotros estuvimos viendo lo que es o lo que significa para la persona especial tuya, qué es lo que esa persona quiere, ¿bien? No necesariamente tienes que querer lo mismo y eso es importante, porque ahí eres tú quien tiene el poder de decir, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. No quiero esta persona para mí y eso está bien también. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial ahora. Muchas gracias, guías espirituales. Y se me cayeron las cartas. Vamos a mirar un poco más. Con este nuevo de bastos hay heridas del pasado. También siento que tu persona te quiere acompañar en ese proceso de sanación personal. Como que quizá tú sientes que no está ahí para ti, sin embargo, emocionalmente sí lo está con este rey de copas, ¿o no? Quiere expresar su amor, quiere hablarte desde el amor y quiere entregarte amor. Esta persona te ama, pero todavía hay ciertas inseguridades, ¿no? Y tiene esa sensación de, bueno, o me quedo esperando o voy hacia ti. Nuevamente con la carta de la carroza lo vemos tomando acción hacia ti. Yo siento que va a haber comunicación aquí. Mira, las de espadas, comunicación. Bien. Hay comunicación. ¿Comunicación con respecto a qué? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que le quiere decir la persona especial de Cáncer a Cáncer? Quiere develarte ciertos secretos con la carta de la luna al reverso o cómo se siente. No necesariamente los secretos son malos, sino que muchas veces son que ocultamos nuestros verdaderos sentimientos. Y todo esto tiene que ver con las penas del pasado. Siento que quizá te quiere pedir perdón acerca de las acciones del pasado que fueron negativas y decirte que ha aprendido sobre eso y que quiere sanar, y que quiere llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Linda lectura. Ojo, aún así no significa que tú quieras tener esto para ti. Vamos a darle un par de consejos y vamos a terminar esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Cáncer el día de hoy? Restaura el balance entre tú y los otros porque tú también eres importante o viceversa. Esto significa recobrar el poder de tu vida también, ¿ok? También te dice, deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quien eres y empodérate. Y también dice, reúnete con gente que te ama, te hace sonreír y eleva tus vibraciones. Y preocúpate de ti mismo y haz cosas que te nutren el alma. Esto te ayuda a ver las cosas con un poco más de claridad y preguntarte, bueno, ¿es esto lo que quiero para mí o no? Bien. ¿Cuáles son mis valores? ¿Desde dónde me estoy moviendo? ¿Me estoy moviendo desde el amor incondicional? ¿Me estoy moviendo desde el empoderamiento? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Restaurar el balance. Yo también soy importante y quiero estar con alguien que me cuide, por ejemplo. Quiero estar con alguien que esté preocupado de mí. No quiero volver a repetir los patrones del pasado. Bien, vamos restaurando el balance y vamos pensando nosotros mismos también, ¿ok? Tú también eres importante. Preocúpate de ti y haz cosas que te nutren el alma. Y también, como dice las cartas, hay que trabajar en la sanación, en recuperarte de esto para que puedas ver las cosas con un poco más de claridad, ¿ok? Pregúntale a tus guías. Dice, todo depende de ti, entonces, Cáncer, está todo realmente en tu poder si es que tú quieres permitir esto o no. Depende de lo que tú quieras, ¿ok? Muchas gracias por estar acá, querido Cáncer. Espero que esto te pueda ayudar de una u otra forma. Nuevamente te voy a invitar a suscribirte al canal. Nos vamos a ver la próxima semana con una nueva lectura. Les mando un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador
en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.